Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos? Un gusto saludarlos. Mi esposo Juan Luis, mi nombre es Rocío. Nosotros pertenecemos a la comunidad de matrimonios carismática Judá, de aquí de la parroquia de la Santa Cruz. Y el día de hoy comenzaremos un bloque de temas en donde estaremos compartiéndoles, ¿verdad? Para estar alimentando nuestra fe desde nuestros hogares. El día de hoy nuestro tema es un llamado a la esperanza. Así que el día de hoy, hermanos, iniciamos con este bloque, encendiendo nuestra esperanza, ¿verdad? Encendiendo en nosotros aquella disposición para escuchar el día de hoy todo lo que el Señor quiera compartirnos en este día. Así que les invito a que ahí desde nuestro hogar nos dispongamos para hacer un pequeño momento de oración, para disponer precisamente esta enseñanza, esta charla que el Señor quiere hacernos en este día. Y que en el momento en que tú la escuches sea de gran fruto para ti y tu familia. Así que nos ponemos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este día queremos consagrar todo lo que vayamos a escuchar, todo lo que tú nos quieras proveer a nuestros corazones y a nuestras mentes. Te pedimos, Señor, en este día que tomes nuestra vida y hagas con ella lo que es tu voluntad, pero principalmente que nos llenes y proveas a nuestro corazón de tu amor, de tu esperanza y de tu caridad, especialmente en estos tiempos difíciles en los que nos encontramos o nos podemos encontrar. Que sea un refugio para nosotros la esperanza, que en ella encontremos todo lo que tú quieres, Señor, para nosotros. Hoy, Jesús, nos encomendamos a ti. Que nuestros pensamientos y cada emoción en nuestro ser sean siempre encontrándote a ti. Espíritu Santo, te pedimos que vengas a nosotros y que abras nuestros oídos y nuestros ojos para que podamos escuchar y ver las maravillas que el Señor quiere presentarnos. Mamita María, hoy consagramos este momento y te pedimos, Madre Santa, tu intercesión por cada una de nuestras necesidades, las que tenemos cada uno en nuestros corazones, para que tú las presentes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y que todo lo que vayamos a decir y lo que vayamos a escuchar siempre sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Pues como bien decía mi esposa, hoy vamos a iniciar un bloque de formación en lo cual veremos los diferentes rostros de Jesús. El día de hoy le vamos a compartir el tema, un llamado a la esperanza. Si en este tiempo que estamos viviendo, tu esperanza ha flaqueado, justamente de eso es lo que te vamos a hablar el día de hoy. La esperanza sustentada en Dios. La esperanza es una virtud esencial de la vida cristiana, porque hace que nuestra vida y confianza estén fundamentalmente en un Dios bueno, que cumple sus promesas y que un día redimirá completamente nuestra vida y circunstancias. No hay poder que se compare con el poder de Dios. Hoy en día vemos cómo el mundo busca apagar la esperanza, matar la esperanza. Y en el mundo hay muchos mensajes que en lugar de motivar a la esperanza, motivar a la fe, hace todo lo contrario. Ahorita lo que buscamos nosotros los cristianos es llevar esperanza donde no la hay. La esperanza en el mundo está siendo, como yo le decía hace unos instantes, está siendo sobacada, está siendo limitada, está siendo erradicada de la vida del cristiano por la injusticia, por la crueldad, por la falta de amor, por la enfermedad. El mundo con esta pandemia sacude la esperanza de la humanidad. Y ustedes se preguntarán, pues ¿cómo me vienen a hablar hoy de la esperanza? Y si yo no tengo esperanza, ¿qué debo de hacer? Algo muy importante que yo le quiero preguntar hoy, ¿por qué muchos no viven la esperanza? Porque no han tenido primero principalmente un encuentro profundo con Jesús resucitado. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús resucitado, yo le decía hace un momento que el mundo busca
eliminar la esperanza, erradicar la esperanza de los corazones. Pero cuando nosotros tenemos nuestra confianza en Jesús, no hay poder humano que pueda erradicar la esperanza de nuestro corazón. La esperanza de los creyentes está personificada en Jesús. Es decir, nuestra esperanza está en Jesús, en nada más. Porque si tú pones tus esperanzas en el mundo, en las cosas económicas, pones tu esperanza en las cosas materiales, tú sabes que eso no te da un buen sustento. El único sustento que te va a sostener y te va a dar fuerzas es Jesús. Y me gustaría leer el libro de Isaías, del profeta Isaías, en el capítulo 40, verso 31. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Repito la cita, es en Isaías capítulo 40, versículo 31. Dice la palabra de Dios: recobrarán en cambio su fuerza los que esperan en el Señor. Recobrarán sus fuerzas los que esperan en el Señor. Yo le decía hace un momento, si usted pone su esperanza en cosas que no vienen de Dios, esa esperanza no está bien sustentada. Pero cuando el mundo quiere quitarte la esperanza y está sustentada en Dios, Él va a venir a renovar tus fuerzas, dice la Escritura, como las águilas. Va a venir a darte nuevos aires, nuevas fuerzas. Así es, hermanos. Y esas fuerzas están para todos. Para todos hay esperanza, ¿verdad? Dios conoce y tiene el control precisamente de nuestra historia. Y aunque las circunstancias, como decía ahorita mi esposo Juan Luis, nos empujan a que pues perdamos, ¿verdad? Esta esperanza en el mundo, esta esperanza en el Señor principalmente, con todo aquello que se comparte, ¿verdad? A través de las redes sociales, que se comparte a través de los medios de comunicación, en donde quizá pues en lugar de comunicarnos, ¿verdad? Pues nos desinforman. Pues precisamente, hermanos, es el momento donde nosotros tenemos que recordar que es el Señor el que tiene el control de nuestras vidas, que nosotros, incluso en nuestro propio hogar, somos los portadores de la esperanza. Nosotros somos los que estamos llamados a llevar aquellas palabras de esperanza a los que se encuentran en nuestro hogar. Aquellos que precisamente, ¿verdad? Les ha dado un poco más esta parte, ¿verdad? El estar en el encierro, el estar en casa, a lo mejor el haberse quedado sin trabajo. Pero es importante, hermanos, como les decía ahorita, ser nosotros esos portadores de esperanza, ¿verdad? Ayudar a aquellos a los que podemos hacerlo, incluso en nuestro propio hogar, incluso con nuestros familiares que pues, como decía ahorita, ¿verdad? Se han quedado sin el sustento en sus hogares. Es lo que el Papa Francisco a través de cada uno de sus mensajes nos invita y nos exhorta a vivir como cristianos, como verdaderamente cristianos, caminar en la esperanza. Y les comparto esta frase que nos dice el padre Reinero Cantalamessa: siempre hay una tarea por cumplir y es ser cómplices de la esperanza. La tarea para ti y para mí como cristianos, hermanos, es precisamente ser cómplices de la esperanza. ¿Y cómo voy a ser cómplice de la esperanza? Pues precisamente, ¿verdad? Apoyando al que más lo necesita, incluso con palabras. Quizá ni siquiera tenga que ser económico, o quizá ni siquiera tenga que ser a través de material. A veces con el acercarnos y preguntarle, ¿verdad? Ahí al que está en nuestro hogar, ¿cómo estás? A veces hasta un abrazo, ¿verdad? Ahorita que pues valoramos, ¿verdad? Especialmente los abrazos. Pues entonces es precisamente donde nos hacemos cómplices de la esperanza. Y es que es tiempo, hermanos, también de vivir en esas tres virtudes teologales, ¿verdad? La fe, la esperanza y el amor. Es el tiempo en el que el Espíritu Santo nos lleva, nos impulsa a vivir dentro de estas tres virtudes, caminar en la esperanza, ¿verdad? Vivir en la fe y demostrar la caridad a aquel que lo necesita. Me gustaría que leyéramos juntos ahí en tu Biblia
el libro de Romanos en el capítulo 15, verso 13. Capítulo 15, verso 13, que dice que el Dios de la esperanza, escucha bien esta palabra, hermano, que el Dios de la esperanza llene de alegría y paz la fe que ustedes tienen, para que desborden de esperanza, sostenidos por la fuerza del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Así es, hermanos, que sea nuestra fuerza, el Espíritu Santo, el que, como les decía ahorita, el que nos impulse a vivir dentro de esta esperanza, dentro de cada una de estas virtudes que a lo largo de esta formación vamos a ir platicando, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer para conservar la esperanza en Dios? Debemos mantenernos firmes, hermanos, que a pesar de lo que vemos afuera, nosotros sigamos firmes en nuestra oración, firme en nuestra fe, en que Dios va en su momento a hacer su voluntad y que todo esto va a cambiar. Pero que no salgamos iguales, hermanos, como empezamos, sino que salgamos mejores, sino que salgamos crecidos en esperanza, que salgamos robustecidos en la fe, que salgamos aumentado en nuestra caridad, que todo lo que nosotros compartamos sea algo que durante este tiempo el Espíritu Santo siga trabajando en nosotros. Permanecer en su amor, fijando nuestra mirada en Jesús. Esto es bien importante, hermanos, no perder nuestra mirada en Jesús, no perder de vista que Él es el que nos está guiando, no perderlo de vista, porque entonces quizá podemos perdernos nosotros. Hoy es momento de que nosotros fijemos nuestra mirada en Él, sabiendo que en Él vamos a encontrarlo todo. Decía mi esposa que es el tiempo de las 3 virtudes teologales en este tiempo que estamos viviendo de pandemia, donde no hay esperanza en el mundo, donde muchos hermanos han perdido el trabajo, donde muchas personas han fallecido, donde la economía no es estable. Nosotros como cristianos tenemos que ser, como dice la cita de Romanos 15, 13 que mencionaba mi esposa, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo. Debemos de ser cristianos de gozo aún en la adversidad y paz, llenos de gozo y de paz al creer, para que abundáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Muy bien, tenemos que vivir las 3 virtudes teologales. Aquí la cita de Romanos dice que debemos de ser personas de esperanza, llenos de gozo, de paz, porque creemos en Dios y en el poder del Espíritu Santo somos revestidos de esta esperanza. Pero también debemos ser personas de fe. Una fe sin esperanza es una fe vacía. Y la esperanza de todos los creyentes, de todos los que conocemos a Dios, está basada en sus promesas. Nuestro Dios no solamente es una fuente de esperanza, sino que es el Dios de la esperanza, como lo leíamos ahorita en la carta a los Romanos capítulo 15. Dios no solamente es la fuente de la esperanza, Él en sí es la esperanza. Y me gustaría leer ahí la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Dice la palabra del Señor: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su inmenso amor y mediante la resurrección de Jesucristo triunfante de la muerte, nos ha hecho renacer a una esperanza viviente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, tenemos que renacer a la esperanza, así como lo dice San Pablo. Bendito sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, que por su inmenso amor y mediante la resurrección de Jesucristo triunfante de la muerte nos ha hecho renacer a una esperanza viviente. Yo le decía hace un rato, no puede haber una fe sin esperanza. Y en este tiempo estamos llamados a renacer en la esperanza con Cristo Jesús. Nosotros somos embajadores de la fe y de la esperanza. Usted, como decía mi esposa hace un momento, usted desde su hogar
es un embajador de la esperanza, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus familiares, primos, parientes, tíos, en su trabajo, con los enfermos. Tristemente, en este tiempo, hermanos, con esto que estamos viviendo, que es en esta pandemia, muchos cristianos, en lugar de ser portadores de la esperanza, son portadores de desaliento. Yo recuerdo cuando empezó esta pandemia, muchos cristianos, católicos cristianos, ellos publicaban en sus redes sociales que esto era ya el apocalipsis, que ya se estaba terminando, que eran los últimos días. Pero en mi corazón, muy en lo profundo de mi corazón, el Señor ponía que era todo lo contrario, que era un renacer de la iglesia. Como dice aquí San Pablo, dice, nos ha hecho renacer a una esperanza viviente. Todos sabemos que los templos se cerraron, pero las iglesias domésticas nacieron. Hoy cuántos cenáculos de oración, cuántas iglesias domésticas no hay en nuestros hogares. Cuántas personas ahorita viven fervientemente su fe. En este tiempo, como les decíamos desde hace un momento, es el tiempo de la fe, de la esperanza y de la caridad. Está renaciendo todo esto. Está renaciendo una fe más madura, una esperanza más madura. Y me gustaría que leyéramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, verso al 4. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo. Mateo capítulo 5, verso 4. Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir el Señor a través de esta cita. Dice la Escritura: felices los que están tristes, porque Dios mismo los consolará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense muy bien. Felices los que están tristes, porque Dios mismo los consolará. Este es un tiempo también de consolar a los hermanos. Dios viene a consolar en tu tristeza que hoy tú estás viviendo el día de hoy. Porque a lo mejor, como mencionábamos hace un momento, no tienes un trabajo, tu salud ahorita está endeble, a lo mejor tu economía se está quebrantando, a lo mejor este tiempo de estar tanto tiempo en el hogar igual ha llevado a hacer fracciones dentro de un matrimonio. Pero la Escritura es muy clara: felices los que están tristes, porque Dios mismo los consolará. Es el tiempo que también te dejes consolar por Dios. Hace poco el Papa, cuando hizo la oración Orbi Vit, nos decía que Jesús estaba en la barca. Y me gustaría que leyéramos esta cita bíblica en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, 35 al 41. San Marcos 4, 35 al 41. Dice la palabra de Dios: ese mismo día, al anochecer, Jesús dijo a sus discípulos: vayamos a la otra orilla del lago. Enseguida, dejando allí a la gente, lo llevaron en la barca tal como estaban las otras barcas. Iban con él. De pronto se levantó una gran tormenta de viento. Las olas azotaban la barca, que comenzó a inundarse. Jesús, entre tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Los discípulos lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que estemos a punto de perecer? Jesús se incorporó, increpó al viento y dijo al lago: silencio, cállate. El viento cesó y todo quedó en calma. Entonces les dijo: ¿a qué viene este miedo? ¿Dónde está vuestra fe? Pero ellos seguían aterrados, preguntándose unos a otros: ¿quién es este?
hasta el viento y el lago lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si se dan cuenta ustedes, hermanos, en la tempestad, Jesús estaba tranquilo, porque su esperanza, como decíamos hace rato, la fuente de la esperanza es Dios. Y leíamos en la carta a los Romanos, Dios mismo es la esperanza. Jesús sabía que su Padre le había dado el poder a él para calmar el viento y el lago. Él estaba tranquilo, porque mencionábamos hace rato que Dios tiene poder para calmar la tempestad. Pero los apóstoles no conocían lo que estaba pasando. No podemos seguir cada uno nosotros por nuestra propia cuenta. Necesitamos a Jesús de nuestro lado, así como los discípulos. Ellos solos no podían increpar el viento y el lago. Por eso despertaron a Jesús. Jesús, en el momento de la tribulación en la barca, permanece sereno, confiado en el Padre. Se dirige a los discípulos y les dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen tu fe? Yo le pregunto el día de hoy, usted que me está viendo a través de este video, ¿tienes miedo en este tiempo? ¿Dónde está tu fe? Yo le invito a que, así como los discípulos, levantes a Jesús, al Jesús de tu casa, y le digas: Maestro, necesitamos que vengas a calmar la tempestad que hay en mi hogar. Así es, hermanos, y que una vez que nosotros invoquemos a Jesús como lo hicieron sus discípulos, confiados en que Él no los iba a defraudar, nosotros también, cuando, como decía ahorita mi esposo Juan Luis, lo invitemos a despertarse dentro de esa barca que quizá pues está encontrando con aguas pues muy abruptas, ¿verdad? Y que quizá nos sacuden tanto, pero que cuando nosotros despertamos a Jesús, que suceda como en esta parte de la palabra, ¿verdad? Que Él se levanta y calma las aguas. Que cuando nosotros lo hagamos, hermanos, sea precisamente eso, que calme las aguas en nuestro hogar, que calme las aguas de nuestra inquietud, ¿verdad? Por no saber qué es lo que va a suceder, la inquietud de no saber qué es lo que va a venir, qué es lo que nos depara. Pero que cuando Él, hermanos, sea el que se despierte y nos regale esa paz, nosotros confiemos en que Él es el que va a actuar y que Él lo va a resolver todo, como ha resuelto al paralizar las aguas turbulentas en las que nos encontramos. Es encontrar la paz en Él y en esa paz encontrar también la esperanza. Pues la esperanza no es solamente la expectativa de que algo que Dios cumplirá en un futuro, ¿verdad? Como cuando decimos, ay, a ver si después lo hago, o cuando tenga tiempo. No, Dios no se espera a tener tiempo. Dios escucha tu palabra en el momento y busca la manera de hacerse presente en ese instante. ¿Y por qué en ese instante? Quizá a veces no resuelve el problema como tal, pero sí te da primero la serenidad, la sabiduría para saber cómo actuar, cómo conducirnos. También en ese instante nos trae esa paz a nuestro corazón y nuestro descanso, que después de quizá tanta tribulación podemos descansar en Él. Y Él nos da, hermanos, esa esperanza que poco a poco Él va a ir solucionando con nuestra ayuda aquello en lo que nosotros pues nos trae ahí preocupados. Para los cristianos, la esperanza no produce desesperanza, por el contrario, nos motiva y nos guía para vivir confiados en Dios y en sus promesas, que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Es eso, hermanos, caminar en estos tiempos de incertidumbre en la confianza, en aquel terreno en el que Jesús nos lleva precisamente a encender el fuego de la esperanza en nuestro interior, y venceremos unidos con la esperanza de la mano de Jesús. Es decir, cuando nosotros nos tomamos de su mano,
todo cobra sentido. Y todo tiene una parte en la que nos lleva a crecer. Nos lleva a crecer en esa parte de la esperanza. Yo les decía, es el tiempo. El Papa Francisco dice que es el tiempo. Ese tiempo es el tiempo de las 3 virtudes teologales, que es el tiempo del Espíritu Santo. Les hablamos de la fe, les hablamos de la esperanza ahorita, que estamos llamados a ser portadores, embajadores de la esperanza, que estamos llamados a alimentar la fe de los hermanos caídos. Pero también es tiempo de ser caritativos, de ser como aquel personaje bíblico que iba caminando, el samaritano, y ve a una persona tirada en el piso, lo levanta, lo lleva a un lugar para que sea curado, deja dinero para sus atenciones. También tenemos que ser caritativos en este tiempo. Y a veces lo podemos hacer con las personas más cercanas que tenemos. Algún familiar que está pasando algún problema económico, algún amigo, algún compañero de comunidad, algún compañero de trabajo. Las 3 virtudes teologales van de la mano. No puede haber fe sin esperanza y no puede haber esperanza sin caridad. Y lo invitamos ahí a que usted que está viendo este video se ponga cómodo para hacer un breve momento de oración. Y le invitamos a que usted cierre sus ojos y que ahí le pida a Jesús, le pida al Padre, que le pida al Espíritu Santo, que hoy, si no hay esperanza en su corazón, venga a traer esa esperanza. Y dígale ahí a Jesús: hoy te pedimos, Señor, que vengas a traer esperanza a nuestro corazón. Hoy te pedimos, Señor, que vengas a traer fe también a mi vida cristiana, para poder ser embajador de la fe y de la esperanza. Y que me des un corazón caritativo, Señor. Ayúdame a levantarme en este tiempo para poder levantar a los demás. Que tu Espíritu Santo venga a infundir en mí un nuevo aliento de esperanza, un nuevo aliento de fe. Que me dé un corazón, el Espíritu Santo, un corazón generoso. Y María Santísima, también enséñanos a ser caritativos como tú lo fuiste, a tener la fe que tú tuviste, a tener la esperanza que tú tenías. Y ahí en tu hogar te invito a que hagas esta oración. Y ahí en ese silencio te dejes abrazar por Jesús, que te va a infundir una nueva esperanza. Así es, hermanos, después de haber sentido este abrazo en nuestro corazón, dejemos que nos inunde en cada uno de nuestros días, que no solo sea en este momento, sino que sea en todos los que vendrán, para que podamos seguir guiados y vivir en esa esperanza en la cual Él nos ha invitado hoy. Les damos las gracias, hermanos, por acompañarnos y les pedimos que sigan permaneciendo unidos para que juntos a Jesús podamos vencer en la esperanza. Gracias. Dios los bendice.